Mis padres tomaron prestada mi tarjeta de crédito dorada para hacer un pequeño pago en línea de $5.000. Eso fue lo que dijeron. 3 días después, mi hermana apareció en un coche nuevo como si acabara de ganar la lotería, y mi hermano llegó en una moto deportiva lo suficientemente ruidosa como para hacer temblar la calle. Recuerdo estar allí de pie, viéndolo reír como si todo fuera una gran broma familiar, y algo dentro de mí simplemente se rompió. Pedí que me devolvieran mi tarjeta. Sonrieron con aire de suficiencia y dijeron, tranquilo. Le quedan como $10. $10. Como si dejarme en la ruina no fuera nada. Pero cuando tomé la tarjeta y vi lo que realmente habían agotado, no pude evitar sonreír. Porque la tarjeta en sus manos no era la verdadera. No tenían idea de lo que acababan de revelar sobre sí mismos y de lo que yo había preparado silenciosamente para este preciso momento. Mi nombre es Cep Maddox, y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar en voz alta. Antes de compartirla con ustedes, quiero saber que están aquí conmigo. Simplemente digan escuchando en los comentarios o díganme de dónde son. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, la conexión más pequeña es lo que hace que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Y si alguna vez te has sentido usado, ignorado o aprovechado por las personas que deberían haberte protegido, considera suscribirte. No estás solo. Y yo tampoco lo estaba. En el momento en que mi teléfono comenzó a vibrar sobre mi escritorio en la oficina de Tucson, supe que no eran buenas noticias. Se suponía que estaba finalizando un informe de riesgos para un cliente corporativo, pero las notificaciones seguían acumulándose una tras otra hasta que la pantalla se inundó de alertas. Mi tarjeta de crédito dorada había sido utilizada para múltiples transacciones en línea, $5.000 desaparecidos en menos de una hora. Pero en lugar de pánico, lo que me invadió fue algo más agudo, más silencioso, casi frío. Era la confirmación de una sospecha que había llevado en mi pecho como una piedra durante años. 3 días antes, mis padres habían llamado con voz frenética, afirmando que necesitaban mi tarjeta para una factura hospitalaria urgente. Recuerdo cómo su tono cambió en el momento en que dudé, cómo se hundió en esa mezcla familiar de culpa y expectativa. Les entregué una tarjeta, sí, pero no era la mía real. Era una tarjeta secundaria vinculada a una cuenta señuelo que había configurado con casi nada dentro, una cuenta que solo creé porque, en el fondo, necesitaba saber la verdad que había estado evitando. Y ahora la tenía. Mientras los cargos llegaban, un tipo diferente de notificación apareció en mi pantalla. Un vídeo de las redes sociales de mi hermana Zade, mostrándola salir de un coche nuevo, girando como si acabara de patrocinar su propio comercial. Minutos después, otro clip. Mi hermano Knox acelerando una moto deportiva nueva frente a la casa de nuestros padres, gritando algo sobre finalmente vivir bien. Ni una sola mención de un hospital, ni una sola señal de urgencia, solo celebración comprada con la tarjeta que habían jurado que era para una emergencia. Conduje hasta la casa de mis padres después del trabajo, con el sol del desierto bajo detrás de mí, y entré directamente en la sala de estar, donde los tres estaban sentados riendo de nada en particular. Cuando pedí que me devolvieran mi tarjeta, apenas levantaron la vista. Mi padre hizo un gesto con la mano y dijo, tranquilo, Cef. De todos modos, le quedan como $10. $10. Como si dejarme en la ruina fuera un favor casual que les debía. Como si la forma en que me usaban fuera normal. Su risa llenó la habitación, aguda y familiar. Y algo dentro de mí se calmó. No era ira, solo claridad. Saqué mi cartera del bolsillo, la abrí y sentí una extraña y silenciosa satisfacción mientras miraba la verdadera tarjeta dorada, todavía a salvo dentro. No se los dije. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento, con su falsa emergencia expuesta y su indiferencia al descubierto, supe exactamente por qué me había preparado para esto. Y finalmente admití ante mí mismo que ya no confiaba en las personas en las que me criaron para creer que nunca me traicionarían. Ese momento fue la puerta a toda la verdad que siguió. No perdí la confianza de la noche a la mañana. Se erosionó lentamente, desgastándose como la arenisca con el viento de Arizona. Crecer en nuestra antigua ciudad se sentía como vivir en una casa construida sobre un terreno movedizo. Mi padre, regresando del servicio militar, sin rumbo e inquieto,
saltando de un plan para hacerse rico rápidamente a otro, y mi madre, flotando entre emociones como si fueran guiones que podía cambiar cada vez que la responsabilidad se volvía demasiado pesada. Y luego estaban mis hermanos, Zade y Knox, a la deriva detrás de mi sin dirección, siempre sabiendo que había alguien, yo, para recoger lo que dejaran caer. Para cuando tenía 15 años, me había convertido en el que mantenía las luces encendidas. Mientras otros niños jugaban a la pelota o pasaban el rato después de la escuela, yo estaba en la trastienda de un pequeño centro de computación arreglando máquinas viejas por unos pocos dólares la hora. Cada cheque de pago iba directamente a facturas atrasadas, avisos de pago vencido y amenazas de cortar el agua o la electricidad. Cuando el crédito de mis padres se hundió, el mío se convirtió en el salvavidas. Mi nombre terminó en cada cuenta de servicios públicos, y nadie preguntó si entendía lo que eso significaba. Simplemente me entregaban el papel, me decían que firmara y decían cosas como, tú eres el responsable, como si eso fuera un elogio en lugar de presión. Con el tiempo, la responsabilidad se convirtió en expectativa, la expectativa en hábito y el hábito en obligación. Mis padres nunca dijeron gracias, ni una sola vez. Mi padre siempre insistía en que mis éxitos provenían de la suerte. Mi madre afirmaba que cualquier dinero que yo ganaba estaba destinado a ser compartido porque la familia se cuida mutuamente. Pero lo que ella quería decir era, yo cuido de ellos. Mientras tanto, cualquier oportunidad que yo ganaba se convertía en otra cosa de la que ellos creían merecer una parte. No me di cuenta entonces, pero no me estaban tratando como a un hijo. Me estaban tratando como una extensión de su supervivencia. La primera vez que esa verdad se resquebrajó fue en una noche que nunca olvidaré. Acababa de recibir mi primer sueldo real de una pasantía en Phoenix, y mencioné que quería ahorrarlo para un coche usado. Mi madre me miró directamente a los ojos y dijo, no te criamos para que nos dieras la espalda cuando la familia te necesita. No era una súplica. Era una orden envuelta en culpa. Un recordatorio de mi papel en su mundo. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No dije nada en voz alta, pero en privado comencé a cuestionar qué tipo de amor exigía tanto sacrificio de un solo lado. Me di cuenta de cuánto tiempo había estado solo en una cuerda floja que ellos habían construido. Y así, cuando me pidieron mi tarjeta dorada hace semanas, lo que ellos pensaron que era confianza era en realidad yo llegando al final de la cuerda. La decepción que sentí cuando aparecieron los cargos no era nueva. Eran años de agotamiento que finalmente cobraban sentido. Y por eso, cuando vi sus rostros mientras se reían de la tarjeta, no me sentí sorprendido. Sentí el peso de cada momento que me había llevado hasta aquí. Finalmente entendí que lo que pasó con la tarjeta no fue el comienzo de la traición. Fue la prueba de una traición que había estado ocurriendo toda mi vida. 3 semanas antes del desastre de los $5,000, mis padres me llamaron tarde en la noche. Sus voces se suavizaron de una manera que había llegado a reconocer demasiado bien. Dijeron que necesitaban dinero para una factura médica, su tono oscilando entre la urgencia y una fragilidad ensayada. Era el mismo sonido que usaban cada vez que necesitaban algo, lo suficientemente suave para desarmar, lo suficientemente insistente para atrapar. Y aunque mi pecho se apretó con sospecha, no me negué. En cambio, les entregué la tarjeta secundaria. La que había configurado con un saldo limitado, la vinculada a la cuenta señuelo. No fue un acto de generosidad. Fue una prueba silenciosa, una que no quería necesitar, pero que ya no podía evitar. En 48 horas, la verdad comenzó a revelarse en una transacción tras otra. Un pago inicial de un Tesla en un concesionario de Phoenix. Una serie de transferencias etiquetadas como pagos a un mecánico. Varios pedidos de boutiques de alta gama que nunca les había oído mencionar. Lo vi todo aparecer en tiempo real, un espectador silencioso de las decisiones que tomaron en el momento en que pensaron que mi guardia estaba baja. Una parte de mí todavía esperaba que no hicieran exactamente lo que habían hecho, que tal vez me equivocaba con ellos. Pero cada nuevo cargo se sentía como un golpe, confirmando todo lo que había temido. El fin de semana siguiente, tuvimos una cena familiar en su casa. Mi madre se sentó frente a mí con un brazalete nuevo, el mismo que los había visto comprar con mi cuenta. Habló dramáticamente sobre lo difíciles que habían sido las cosas últimamente, cómo la familia estaba luchando, cómo no estaba segura de cuánto tiempo más podrían seguir pagando las facturas. Knox intervino,
presumiendo de comenzar su negocio de garaje, un sueño del que solo había hablado durante años pero nunca había dado un paso real. Zadelle se inclinó sobre la mesa, diciéndome que siguiera su nuevo TikTok y promocionándose como si fuera la estrella de su propio programa. Mientras tanto, los recibos estaban en mi teléfono, contradiciendo cada palabra que salía de sus bocas. El verdadero golpe llegó a la mañana siguiente, cuando recibí una alerta del banco. Alguien había intentado solicitar un pequeño préstamo de crédito usando mi nombre, mi número de seguro social y mi información laboral. Llamé al banco de inmediato y lo cancelé. Y cuando me leyeron los detalles de quien había presentado la solicitud, los nombres que figuraban eran los de mi padre y Knox. Escuchar sus nombres pronunciados en voz alta por un extraño en el banco hizo que algo dentro de mí se paralizara. No solo se estaban aprovechando de la tarjeta. Estaban usando toda mi identidad como si les perteneciera. Y si no lo hubiera detectado a tiempo, mi situación financiera, todo lo que había construido, podría haberse derrumbado por su culpa. Esa noche, inquieto y sin poder dormir, abrí la aplicación de seguridad conectada a las cámaras montadas fuera de la casa de mis padres. No había revisado la transmisión en meses, pero algo me hizo mirar. Y allí estaban, Knox y mi padre, de pie en el porche hablando en voz baja. Knox se rió y dijo, si se da cuenta, solo di que fue un fallo del sistema. C siempre cree lo que le decimos. Mi padre asintió como si fuera el plan más razonable del mundo. Escucharlos hablar de mí de esa manera, tan casualmente, con tanta confianza, fue el momento en que la forma de todo cambió. Sus acciones no eran accidentes, no eran errores desesperados, no eran malentendidos. Eran decisiones deliberadas construidas sobre la suposición de que siempre los perdonaría, siempre pagaría, siempre cedería. Y por primera vez, supe con total claridad que esto no era solo descuido. Era calculado. La mañana después de ver las imágenes de la cámara, tomé la decisión que debería haber tomado años antes. En el momento en que vi la factura de $5.000 agotada, la máscara finalmente se cayó, y ya no pude fingir más. Me senté en mi escritorio antes del amanecer y comencé a diseccionar cada conexión financiera entre mi familia y yo. Esperaba encontrar algunos hilos enredados. Lo que encontré fue una red completa de obligaciones, firmas, acuerdos antiguos y responsabilidades que había olvidado que había asumido. Había subestimado cuánto de mi vida se habían entretejido en ella. Comencé con la parte más fácil, las cuentas. Llamé al banco y cerré la tarjeta que habían estado usando, clasificando cada cargo como no autorizado. Luego revisé servicio tras servicio, electricidad, gas, agua, internet, y eliminé mi nombre de cada cuenta que había estado pagando silenciosamente desde que era apenas un adulto. Algunas compañías se sorprendieron de que estuviera llamando. Varias cuentas habían estado a mi nombre durante tanto tiempo que los representantes asumieron que yo vivía allí. Cancelé el plan de telefonía familiar que mis padres me habían endosado después de la graduación y cada suscripción de streaming vinculada a mi nombre. Uno por uno, corté cada línea de la que se habían estado alimentando durante años. Pero cuanto más profundizaba, más cosas inquietantes descubría. Temprano esa tarde, recibí una notificación por correo electrónico sobre una solicitud de préstamo en revisión. Otra, usando mi identidad. La marca de tiempo mostraba que se había creado apenas una hora después de que cancelara el intento anterior. El banco adjuntó la firma digital. No era solo mi padre esta vez. Eran él y Knox juntos. No estaban disminuyendo la velocidad. Estaban escalando. Era como si, en el momento en que se dieron cuenta de que la cuenta se estaba agotando, se apresuraran a extraer todo lo que pudieran alcanzar. Luego vino el silencio. Un silencio espeluznante, antinatural, sofocante. Normalmente, cuando algo salía mal, cuando una factura era rechazada, cuando una tarjeta era denegada, cuando un servicio se cortaba, me llamaban de inmediato. Su pánico siempre llegaba rápido y fuerte. Pero esta vez, no hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni acusaciones, ni siquiera indirectas pasivo-agresivas. Nada. La ausencia de ruido se sentía más peligrosa que el ruido jamás lo había sido. Era el tipo de silencio que la gente hace cuando está planeando su próximo movimiento. Tarde esa noche, comencé a revisar documentos más antiguos, buscando en carpetas digitales que no había tocado en años. Fue entonces cuando descubrí el detalle que me revolvió el estómago.
Todavía figuraba como CEO firmante en la casa de mis padres. Un documento que apenas recordaba haber firmado, que me presentaron cuando tenía poco más de 20 años con promesas de que solo necesitaban ayuda para calificar y que yo no sería responsable de nada. Si incumplían el pago aunque fuera una vez, la carga legal recaería completamente sobre mí, y a juzgar por los pagos omitidos que vi en los extractos, estaban cerca de hacer exactamente eso. Mis manos temblaron mientras redactaba la solicitud para ser eliminado de la hipoteca. Envié la carta, adjunté los documentos y me puse en contacto directamente con la compañía hipotecaria para comenzar el proceso de eliminación. Sabía que desencadenaría una confrontación, pero no había otra opción. El mensaje de mi madre llegó menos de una hora después. Solo una frase, lo suficientemente corta como para caber en la vista previa de la notificación: estás destruyendo a esta familia, Zed. Sin explicación, sin reconocimiento, sin disculpas por nada de lo que habían hecho. Solo culpa, envuelta en el mismo tono con el que había crecido, acusándome del mismo daño que ellos habían causado. Y en ese momento, leyendo sus palabras en la pantalla brillante, entendí exactamente a qué me enfrentaba. No iban a reflexionar sobre lo que habían hecho ni a asumir la responsabilidad. Iban a convertir cada consecuencia, cada problema, cada verdad en algo que afirmaban que yo había causado. No era el comienzo del conflicto. Era el momento en que me di cuenta de que el conflicto siempre había estado allí. Simplemente, nunca esperaron que yo finalmente dejara de jugar mi papel. Pasaron unos días sin una sola llamada, mensaje o protesta de mi familia. El silencio era antinatural, y cuanto más se prolongaba, más se sentía como una tormenta acumulándose detrás de puertas cerradas. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás del horizonte de Tucson, mi teléfono sonó con una alerta de movimiento del sistema de cámaras de mi edificio. Cuando abrí la transmisión, la escena que me esperaba no me sorprendió, pero apretó algo profundo en mi pecho. Mi padre caminaba ansiosamente por el rellano. Mi madre se secaba los ojos dramáticamente. Zadelle sostenía su teléfono frente a ella para grabar un vídeo, y Knox estaba de pie, rígido, con el casco en la mano y la mandíbula apretada. Ninguno de ellos estaba allí para hablar. Estaban allí para acorralarme. Mi padre fue el primero en actuar. Golpeó la puerta con la palma de la mano y gritó mi nombre como un sargento instructor reprendiendo a un soldado. Lanzó un discurso sobre todo lo que había hecho por mí cuando era joven, enfatizando una y otra vez que le debía más que gratitud. Permanecía dentro, inmóvil, grabando cada segundo. Ya no confiaba en sus rostros, sus voces o sus intenciones. Detrás de él, Zadelle sostenía su teléfono, transmitiendo en vivo toda la escena para que sus seguidores pudieran presenciar la tragedia de un hijo egoísta que abandona a su familia. La actuación fue impecable, sus sollozos sincronizados, sus ángulos perfectos, sus leyendas, sin duda, ya escritas. Luego, Knox se acercó a la puerta. Su tono era diferente, más agudo, más duro. Si no abres esta puerta, dijo lo suficientemente alto como para que los vecinos lo oyeran, no nos culpes por hacer algo extremo. No había forma de malinterpretar su significado. No era una súplica. Era una amenaza. Y por primera vez, entendí que estaban completamente dispuestos a recurrir a la violencia o al daño a la propiedad si pensaban que eso me presionaría para volver a su control. Mientras seguían golpeando afuera, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dash. Me envió un enlace a la publicación de Facebook de mi madre, un largo y emotivo párrafo sobre su hijo mayor abandonando a sus padres enfermos y dejando a sus hermanos en dificultades a su suerte. Se había presentado a sí misma como frágil, a mi padre como herido, a mis hermanos como indefensos y a mí como el villano que le dio la espalda a su sangre. Toda mi familia extendida ahora estaba interviniendo, llamándome desalmado, desagradecido, acusándome de olvidar de dónde venía. Ni una sola persona pidió mi versión. Fuera de mi puerta, el volumen volvió a subir. Mi madre de repente gritó, su voz quebrándose mientras decía: usamos tu número de seguro social para un contrato antiguo, y ahora tienes que asumir la responsabilidad. El pasillo se quedó en silencio por un momento, como si incluso ellos se dieran cuenta de cuanto acababan de confesar. Me golpeó de lleno. Entonces no solo eran manipuladores emocionales. Habían cruzado con creces a la ilegalidad, arrastrando mi identidad con ellos. Por primera vez desde que llegaron, hablé. No a través de la puerta, sino a través de la pequeña rendija cerca de la bisagra,
manteniendo mi voz controlada. No voy a manejar nada de esto así, dije. Lo que sea que deba abordarse se manejará a través de los canales legales. El pasillo se quedó en silencio. Incluso a través de una puerta cerrada, pude sentir su conmoción extenderse. Esperaban súplicas. Esperaban culpa. Esperaban que cediera como siempre lo había hecho. En cambio, se encontraron con un límite que nunca creyeron que yo podría establecer. Cuando sus pasos finalmente se desvanecieron, me quedé de pie detrás de la puerta mucho después de que se fueran, sabiendo que algo irreparable acababa de romperse. Ya no había vuelta atrás. Y por primera vez, no quería que la hubiera. La semana siguiente se desarrolló como un desmantelamiento de la vida que creía entender. Cada mañana traía un nuevo sobre, una nueva alerta, una nueva carta de una compañía que no reconocía, cuentas que no había abierto, servicios para los que no me había registrado, préstamos vinculados a mi nombre en lugares que no había visitado. Era como si, en el momento en que me alejé, cada secreto que mi familia había enterrado comenzara a salir a la superficie de una vez. Cuanto más investigaba, peor se ponía. El primer golpe vino de una institución financiera en Nevada. Una solicitud de préstamo de alta velocidad bajo mi identidad había sido marcada por posible fraude. Me contactaron porque algunos detalles no coincidían, específicamente la escritura y el número de teléfono. Mientras el representante leía la solicitud en voz alta, sentí que mi pulso se aceleraba. Mi nombre, mi número de seguro social, mi empleador, mis ingresos, cada dato era exacto. Cada dato había sido tomado directamente de mí. Lo único que no me pertenecía eran las firmas. Estuve a un paso en falso de ser considerado responsable de miles de dólares que no había tocado. Antes de que pudiera procesarlo, Zadelle envió un mensaje pidiendo reunirse. Dijo que se sentía culpable. Dijo que quería disculparse. Por un breve momento, me pregunté si tal vez realmente se arrepentía de lo que había pasado. Pero en el momento en que se sentó frente a mí en una cafetería y comenzó a moverse en su asiento, su expresión ensayada se quebró. Admitió que mi padre le dijo que se pusiera en contacto, esperando que yo me ablandara si venía de ella. Fue más allá, revelando que mi padre y Knox estaban tratando de encontrar a alguien que pudiera hackear mi cuenta de negocios o obtener acceso financiero a través de canales secundarios. Lo dijo en voz baja, mirando hacia abajo, pero eso no suavizó el golpe. Solo confirmó que nada de lo que habían hecho era accidental. Era estrategia. Esa noche, Dash me envió una grabación de voz. Me dijo que no quería involucrarse, pero que no podía quedarse callado después de escuchar lo que escuchó. La grabación era de mis padres hablando con un pariente, explicando cómo mis ingresos pertenecían a la familia y cómo les debía porque me criaron. Escuchar sus voces resonar a través de mi altavoz, casuales y con derecho, rompió algo dentro de mí que había estado tratando de mantener unido durante años. No era solo traición. Era posesión. Creían que yo les pertenecía. Tratando de encontrar alguna forma de anclaje, revisé mis registros de impuestos y descubrí otra sorpresa. Mi madre había presentado sus declaraciones de impuestos, reclamándome como dependiente para obtener reembolsos durante años. A pesar de que yo había estado viviendo de forma independiente, trabajando a tiempo completo, pagando todo yo mismo. Ella se había estado beneficiando de mi existencia a mis espaldas mucho después de que me mudé. Luego vino el intento final, lo que debieron pensar que me haría volver. Mi madre llamó, sollozando, diciendo que mi padre había tenido un accidente y estaba hospitalizado, que necesitaban que cubriera la factura de emergencia. Su voz temblaba, y había algo casi impresionante en lo convincente que sonaba. Pero cuando colgué y llamé directamente al hospital, informaron que no había ningún paciente con su nombre ingresado ese día. La mentira no dolió porque me engañara. Dolió porque esperaban que lo hiciera. Esa noche, me senté solo en mi escritorio, rodeado de pruebas de todo lo que habían hecho. Y por primera vez, acepté la verdad sin tratar de suavizarla. No me veían como un hijo. Me veían como un recurso, un salvavidas, un medio para un fin. En el momento en que dejé de dar, su afecto se desvaneció. Su desesperación mostró los dientes, y su necesidad de control se convirtió en algo peligroso. Cerré mi portátil y me recliné, una extraña calma se apoderó de mí. Ya no tenía miedo. No estaba confundido. No estaba de luto.
Había terminado. Y sabía que el siguiente paso no sería emocional. Sería decisivo. Sería final. Sería el momento en que me elegí a mí mismo por encima de la familia que nunca me había elegido de verdad. Una vez que reuní cada documento, captura de pantalla, extracto y grabación que probaba exactamente hasta dónde había llegado mi familia, algo en mí finalmente se estabilizó. Por primera vez en mi vida, no dudé. No cuestioné si estaba siendo demasiado duro. No sentí el familiar tirón de la culpa que me había controlado durante años. Organicé todo en un solo archivo y lo preparé para mi abogado, sabiendo que esta era la línea que ninguno de nosotros podría volver a cruzar. Luego me moví por cada rincón de mi vida digital, cortando las últimas vías que tenían para alcanzarme. Cerré cada tarjeta autorizada vinculada a sus nombres. Revoqué el acceso al correo electrónico que una vez les había dado porque afirmaban que facilitaba la logística familiar. Cambié mi dirección postal con cada banco e institución, apretando cada tornillo, cerrando cada puerta. Cada suscripción, cada pago automático, cada factura olvidada que había estado cubriendo fue cerrada. Y con cada clic, sentí que reclamaba algo que no me había dado cuenta de que había perdido. No tardó mucho en llegar la reacción violenta. Mi padre llamó primero, gritando que había traicionado a la familia, amenazando con demandarme por abandonarlos. Mi madre siguió con un mensaje prometiendo que expondría la verdad en línea para que todos supieran qué tipo de hijo era realmente. Knox envió una grabación de sí mismo jurando que destruiría mi coche si no devolvía lo que pertenecía a la familia. No estaban de luto. Estaban en pánico porque el sistema que habían construido sobre mí finalmente se había derrumbado. Unos días después, Dash me invitó a su boda. Me advirtió que mi familia estaría allí, pero sabía que tenía que ir. No por ellos. Por mí. Necesitaba demostrar que ya no estaba huyendo. Cuando entré en el lugar, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. Mi familia me miró como si hubiera aparecido sin ser invitado a una vida que solía pertenecernos a todos, pero que ahora solo me pertenecía a mí. Mi madre me bloqueó el paso antes de que llegara al salón de recepción. Exigió saber por qué estaba arruinando la reputación de la familia, por qué estaba destrozando todo. Mi padre cojeó dramáticamente hacia nosotros, agarrándose el costado como si la tensión de mi existencia lo hubiera herido físicamente. Zadelle nos rodeó con su teléfono en alto, filmando la tensión como si hubiera estado esperando el momento viral perfecto. No levanté la voz. No discutí. Simplemente declaré, clara y tranquilamente, cada una de las cosas que habían hecho. Expuse el robo de identidad, las solicitudes de crédito, las emergencias hospitalarias falsas, las declaraciones de impuestos fraudulentas. Les mostré los correos electrónicos, los extractos, las grabaciones de voz, las imágenes de la cámara. El cambio en sus rostros fue casi imperceptible al principio, pero luego aterrizó, la comprensión de que no tenían defensa. La sala a nuestro alrededor se quedó en silencio. Dash intervino, hablando con más firmeza de la que jamás le había oído. Les dijo cómo los había oído hablar de mí, cómo se habían jactado de usarme, cómo habían planeado arrastrarlo a sus planes. Su voz se extendió por el salón de bodas, y la gente cercana se detuvo a escuchar. Mi familia no solo estaba acorralada, estaba expuesta. No esperé sus excusas ni sus intentos de torcer la narrativa. No esperé más lágrimas ni acusaciones. Simplemente los miré y dije, de ahora en adelante, lo que sea que suceda en sus vidas no es mi responsabilidad. Me alejé antes de que nadie pudiera hablar. Detrás de mí, sentí que su conmoción se endurecía hasta convertirse en miedo. Miedo a perder el control. Miedo a perder su escudo. Miedo a enfrentar finalmente las consecuencias sin que yo estuviera entre ellos y la realidad. Cuando salí al aire fresco de la noche, un peso que había llevado desde la infancia finalmente se aflojó. Lo sentí físicamente, como si cada cadena invisible que había llevado hubiera caído al suelo detrás de mí. Y supe con absoluta certeza que nada volvería a ser igual. Ni para ellos, y definitivamente no para mí. La mañana después de la boda, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de parientes que habían presenciado o escuchado sobre la confrontación. Algunos estaban sorprendidos. Algunos se mostraban torpemente comprensivos. La mayoría guardaba silencio. Pero mi familia inmediata no se puso en contacto en absoluto.
Su silencio no era pacífico. Era temeroso. Finalmente entendieron que la influencia, el acceso, el control en el que habían confiado se habían evaporado en una noche. Envié todo a mi abogado de inmediato. Quería protección legal completa, no solo por el pasado, sino por lo que pudieran intentar en el futuro. Mi abogado me aconsejó presentar avisos formales a los bancos y agencias de crédito, cortando todo vínculo financiero. Y me ayudó a redactar un documento legal que ponía fin a cualquier responsabilidad compartida con mis padres. En cuestión de días, cada firma que una vez me había vinculado a ellos fue anulada, cortada limpiamente. Justo cuando pensaba que lo había descubierto todo, apareció otro cargo, una línea de crédito antigua y olvidada que mi madre había abierto usando mi información años antes. Solicité el cierre inmediato e hice que la cuenta se etiquetara como fraudulenta para evitar que volviera a aparecer. Cada descubrimiento dejaba el cuadro más claro, nunca habían visto límites, solo oportunidades. Luego vino la última prueba. Mi madre me envió un mensaje diciendo que mi padre estaba en el hospital, que esta vez no era mentira, y que necesitaban ayuda con la factura de emergencia. El mensaje era más corto, más silencioso de lo habitual, pero el tono era familiar, desesperación envuelta en expectativa. Llamé yo mismo al hospital. Esta vez lo confirmaron. Realmente estaba allí. Por un momento, me senté con esa información, dejando que su peso se asentara. Pero algo había cambiado en mí. Que estuviera herido o no, no borraba lo que habían hecho. No borraba los años que me habían exprimido. La forma en que habían usado mi vida como un recurso. La forma en que habían contado con mi culpa para salvarlos cada vez. Ayudarlo ahora no sería compasión. Sería rendición. Le envié un mensaje a Dash en su lugar. Si necesitan cobertura de emergencia, que el hospital facture a su seguro. Fue el límite más claro que jamás había establecido. Y no provenía de la ira. Provenía del reconocimiento. Ya no era su red de seguridad, y no iba a volver a asumir el papel que me habían impuesto toda mi vida. Un año pasó tranquilamente después de eso. Sin amenazas, sin chantajes emocionales, sin súplicas de dinero. Mi vida se expandió en ausencia de sus demandas. En mi cumpleaños, Dash pasó con un pequeño pastel, entregándomelo con una sonrisa. Dijo, no los abandonaste. Simplemente fuiste el primero lo suficientemente fuerte como para alejarte. Sus palabras se asentaron en algún lugar profundo dentro de mí, en un lugar que había estado magullado durante mucho tiempo pero que finalmente estaba sanando. Ahora, cuando salgo al balcón de mi nuevo apartamento en Scottsdale, con el café en la mano, la luz del sol golpeando los edificios a mi alrededor, siento algo que nunca pensé que tendría, paz. Sin un teléfono vibrando que me arrastre de vuelta al caos. Sin acusaciones. Sin emergencias nocturnas. Sin un peso que no sea mío para llevar. La libertad no vino de esperar que ellos cambiaran. Vino de darme cuenta finalmente de que yo podía. Y con esa comprensión, la historia de mi antigua vida terminó, silenciosa, firme y completamente, mientras una nueva comenzaba, perteneciéndome solo a mí. Cuando miro hacia atrás en todo lo que les acabo de contar, lo que más me golpea no es el dinero. No son los $5.000 en una tarjeta que ni siquiera era real, ni los préstamos que intentaron sacar a mi nombre, ni las facturas que pagué que nunca llevaron mi nombre. Lo que más duele es cuánto tiempo creí que se suponía que debía tolerarlo porque venía envuelto en la palabra familia. Crecí pensando que el amor significaba sacrificio, que ser un buen hijo significaba sangrar en silencio y sonreír a pesar de todo. Pensé que si trabajaba más duro, daba más, perdonaba más rápido, un día me verían como una persona y no como una solución. Ese día nunca llegó. Lo único que finalmente cambió fui yo. Alejarme no fue un momento de rabia. No fue una explosión impulsiva. Fue una ruptura larga y lenta que finalmente se convirtió en una decisión. No di un portazo y celebré. La cerré suavemente, sabiendo exactamente lo que estaba perdiendo y eligiéndolo de todos modos. Elegí la paz por encima de la apariencia. Elegí la verdad por encima de la apariencia de una familia perfecta. Y me elegí a mí mismo por encima de una versión del amor que solo funcionaba si yo desaparecía dentro de ella. Si todavía estás viendo esto, tal vez veas partes de ti mismo en ello. Tal vez tu historia no se parezca exactamente a la mía,
pero sabes lo que es ser el responsable, el fuerte, al que llaman egoísta en el segundo en que dices que no. Tal vez has tenido gente que te dice que les debes porque te criaron, incluso mientras siguen quitándote de maneras que te dejan vacío. Tal vez te han hecho sentir que establecer límites es crueldad, que proteger tu propia vida es una traición. Si ese eres tú, quiero que escuches esto claramente, no eres un villano por querer detener la hemorragia. No eres un desagradecido por querer una vida que te pertenezca. No fingiré que es fácil. Todavía hay días en que la culpa se cuela, cuando escucho ecos de las cosas que solían decir sobre mí. Cuando me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Pero luego recuerdo las llamadas grabadas, las firmas falsificadas, las emergencias inventadas, el derecho en sus voces cuando hablaban de mis ingresos como si ya fueran suyos. Recuerdo lo pequeño que me sentía cuando estaba ocupado salvando a todos menos a mí mismo. Y recuerdo la primera mañana tranquila en mi propio apartamento, cuando nadie necesitaba nada. Nadie exigía que apagara el fuego que ellos habían iniciado. Y por primera vez en mi vida, el silencio se sintió como libertad en lugar de peligro. Si estás en ese espacio donde comienzas a ver el patrón, donde las bromas sobre que eres el banco o el responsable ya no se sienten tan graciosas, espero que mi historia te dé permiso para cuestionarlo. ¿Se te permite preguntarte, ¿y yo qué? ¿Se te permite decir que no? ¿Se te permite dar un paso atrás? ¿Se te permite proteger tu crédito, tu nombre, tu dinero, tu salud mental, tu futuro? ¿Se te permite dejar de jugar un papel que te está matando lentamente? Incluso si las personas que se benefician de él te llaman egoísta cuando intentas irte. Y si aún no estás listo, también está bien. A veces, la parte más difícil es simplemente admitir ante ti mismo que algo está mal. Solo reconocer que la forma en que te están tratando no es normal, que no es amor, ya es un paso adelante. No tienes que cortar lazos con todos mañana para ser valiente. A veces, la valentía se parece a abrir una nueva cuenta solo a tu nombre. A veces es decir no a un pequeño favor al que antes habrías accedido automáticamente. A veces es solo escuchar a alguien más decir, esto también me pasó a mí, y dejar que eso cale. Si mi historia te ha llegado, me gustaría pedirte algo simple. Hazme saber que estás aquí. Deja un comentario que diga escuchando o dime desde dónde estás viendo. No comparto esto para obtener simpatía. Lo comparto porque durante mucho tiempo pensé que estaba solo, y no quiero que nadie más quede atrapado en ese tipo de aislamiento. Cuando dejas una palabra, una ciudad o un país en los comentarios, no solo me estás hablando a mí. Le estás señalando a todos los demás que se sienten usados y no escuchados que ellos tampoco están solos. Y si alguna vez has sido el que lo mantiene todo unido mientras sentías que nadie te sostenía a ti, te pediría que consideraras suscribirte a este canal. No se trata solo de mi historia. Se trata de personas como nosotros, a los que se nos dijo que fuéramos fuertes hasta que nos rompió. Los que estamos tratando de reconstruirnos desde adentro hacia afuera. Cada vez que comparto una historia aquí, mía o de otra persona, es para las personas que están en ese borde, preguntándose si se les permite elegirse a sí mismas. Quiero que este sea un lugar donde esas elecciones sean vistas y respetadas, no juzgadas. No tienes que compartir detalles si no estás listo, pero si te sientes lo suficientemente seguro, puedes contar un fragmento de tu historia en los comentarios. Tal vez sea una frase. Tal vez sea solo esto me resultó familiar. Tal vez sea aún no estoy ahí, pero quiero estarlo. Sea lo que sea, importa. Porque lo que me ayudó a superar las peores partes de esto no fue un gran momento de coraje. Fue darme cuenta, pieza por pieza, de que no era el único que creció escuchando que el amor significaba autodestrucción. Así que, si alguna vez te has sentido como una red de seguridad andante, como una línea de crédito humana, como el pegamento que mantiene a todos los demás unidos mientras tú te desmoronas en silencio, espero que te quedes. Mira la siguiente historia. Comparte la tuya cuando estés listo. Dale a suscribir, no solo por el algoritmo, sino como una pequeña promesa a ti mismo de que seguirás buscando algo mejor, mejores límites, mejores historias, mejores versiones del amor. Gracias por escuchar la mía.